Ecuador, a land known across the globe for its untouched ecosystems. Each year, hundreds of thousands of tourists travel to experience the country's rainforests and rivers, as well as the exotic Galapagos Islands. In Ecuador and across much of South America, the idea of Mother Earth, or Pachamama, as it is known in indigenous Andean cultures, has a presence in everyday life. There is no distinction between human and non-human nature. Para los indígenas, la naturaleza es la madre tierra, la Pachamama. Y eso no representa una suerte de metáfora, es una realidad. Hay mucho que aprender de las comunidades ancestrales. La confirmación de ciertos elementos de la naturaleza que ya se conocían milenios atrás. Antes que el reconocimiento a la naturaleza, creo que debe haber un reconocimiento profundo hacia las comunidades ancestrales. Y creo que ese es el punto de partida. It is at this starting point that in 2008, the Constitutional Assembly of Ecuador considered taking a new approach to their political view of nature, as not just a resource, but as a living entity capable of being legally represented. En el caso de Ecuador, la Constitución del Ecuador ya contenía el reconocimiento al derecho a un ambiente sano en su versión anterior. En el año 2008 se decide avanzar un poco más y se decide este reconocimiento de los derechos de la naturaleza, y allí se articulan tanto las miradas de diferentes pueblos indígenas como también las organizaciones ambientales. For decades, Ecuador has struggled to protect its natural areas. Mining, oil drilling, even tourism are endangering some of the most biologically diverse places on the planet. Este es un país que los 10 años pasados ha vivido por unos procesos de conflictividad ecoterritorial muy fuerte, ¿no? Porque al implantar los proyectos mineros o petroleros o agroindustriales han habido como muchas tensiones por la gente que habita tradicionalmente esos territorios. Ecuador's Yasuni Biosphere Reserve in the Amazon basin sits on a multi-billion-dollar oil deposit. It also happens to be home to the Guarani indigenous people, numbering less than 3,000, with some clans living an isolated existence. You know, the whole rights of nature, indigenous rights interface is particularly relevant in a place like Eastern Ecuador, where indigenous people are basically living fairly traditional lives in a way that's pretty similar to 1,000 years ago. Their absolute demand is that their resources be held intact. And if they're not, then they themselves disappear. So the human rights and the nature's rights really are one unit. Más que nada teniendo en consideración que lo que hasta ahora ha ido sucediendo con el derecho ambiental no ha generado resultados sumamente positivos, sino que más bien la crisis ecológica sigue agravándose cada día. Entonces lo que me parece interesante de los derechos de la naturaleza es una gran oportunidad para empezar a pensar que no existe una única forma para tratar de abordar la crisis ecológica. La naturaleza no es un objeto que se explota y se maltrata, sino que es un sujeto que se cuida y se respeta. Entonces es un cambio muy radical de pensar a la naturaleza como de objeto a sujeto. The idea of nature itself having rights has existed among indigenous peoples for centuries. In 1949, American conservationist Aldo Leopold echoed the idea in his book, A Sand County Almanac. In it, he proposed a vision for a healthier human relationship with nature, writing that conservation is a state of harmony between men and land. He felt that eliminating the artificial boundary between people and nature would open doors to a new understanding. In 1972, American law professor Christopher D. Stone published Should Trees Have Standing?, which at the time presented the nearly inconceivable idea that rights be given to forests, oceans, and rivers. That same year, Supreme Court Justice and outdoorsman William O. Douglas made headlines when he issued a dissenting opinion based on Stone's article in the 1972 Sierra Club versus Morton case, stating that environmental objects should be able to sue for their own protection.
Even though legal systems that govern the Western world are now slowly coming to consider the rights of nature concept, indigenous beliefs came to the table in 2008 during the Ecuador constitutional debate. Here was an opportunity to give nature the same rights held by individuals and corporations. Política de la República del Ecuador. Sin lugar a dudas, uno de los temas más interesantes, más anecdóticos también, del debate constituyente en Montecristi en el año 2007-2008 fue la introducción de los derechos de la naturaleza. La naturaleza ya no es más vista simplemente como un objeto a ser apropiado, a ser utilizado, a ser explotado, sino que comienza a ser visto como un sujeto que tiene derechos. Gracias a todos quienes... Ecuador had already recognized nature's role in good living, known as sumac causa or buen vivir, but going as far as giving it legal standing was still a stretch for some. El debate se fue dando en diversas instancias, con diversas intensidades, pero soy franco, no creí que íbamos a caminar tanto en el tema de los derechos de la naturaleza. Como muchos abogados consideraban que no podía darse, porque decían, pero ¿cómo la Constitución, la naturaleza puede ser un sujeto de derechos si la naturaleza no puede protegerse a sí misma, si la naturaleza no puede escribir un documento para presentarlo en la corte? Pero la comprensión vino cuando se comparó a la naturaleza con la aplicación de los derechos de los niños y cómo un niño recién nacido ya tiene todos los derechos de los niños, aunque no pueda ir a la corte y no pueda presentar un documento escrito. ¿Por qué? Porque es necesario la tutoría de alguien de esos derechos. Y en la naturaleza el acuerdo fue entonces que tutor de los derechos, representante de los derechos de la naturaleza, podía ser cualquier ciudadano del país. Pero lo veíamos casi como imposible que realmente se incluya en el constituyente. Sin embargo, yo creo que el Ecuador estaba pasando por un momento muy preciso. Entonces queríamos cambiar un poco la historia de la Amazonía y de lo que estaba ocurriendo en el Ecuador. En el campo del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos es revolucionario. Y era un momento de transición política, de mucho cambio, que la gente esperaba cosas muy novedosas. Recuerdo que algunos asambleístas de la derecha me preguntaban, en calidad de presidente de la asamblea, si lo que íbamos era a establecer una suerte de comisarías para el gato, comisarías para el perro, pues, comisarías para la lora, comisarías para el mono. Fue usado entonces como una cuestión irónica para burlarse de los derechos de la naturaleza. Pero se aprobaron los derechos de la naturaleza y estamos hablando ahora de la necesidad de contar con una declaración universal de los derechos de la naturaleza. As a result of the Constitutional Assembly, Pachamama, or Mother Earth, was recognized as a legal entity and written into the Ecuadorian Constitution. Ecuador became the first country to establish the rights of nature at a national level. Nature legally could no longer be seen just as a set of natural resources to be exploited. In 2009, the nearby South American nation of Bolivia also referenced Pachamama in its constitution, acknowledging that nature had the right to protect and defend itself. These two reforms in Bolivia and Ecuador would soon have impacts elsewhere. Efectivamente, yo creo que los derechos de la naturaleza ha sido uno de los grandes aportes que ha dado Ecuador y que ha dado Ecuador al mundo. Somos parte de la naturaleza. El ser humano no solo necesita de pan para vivir, no necesita pan y dinero. El ser humano necesita esta relación existencial con la naturaleza. Para la gente de grandes ciudades, el distanciamiento con la naturaleza ha sido muy grande. Muchas veces los niños en las escuelas, en los colegios, no saben de dónde viene el agua que consumen. Entonces, el problema es cómo lograr que todo el mundo lo entienda. Ecuador, despite being the birthplace of the modern Pachamama movement in 2008, has yet to see the law become fully operational. I think people in Ecuador really like the fact that we have this rights of nature law. I think they're proud that this country was the first one to include that kind of thing in their constitution. But I do believe that there's a big chasm between this law as it's written and the way that it's put into practice. For Ecuador, I think in a big way, it is left quite empty. In 2011,
A section of the Vilcabamba River in Ecuador was damaged by road construction. An American couple who owned property along the river sued and eventually prevailed in court. If you cut down the width of the river by half, the river current picks up everything that was thrown in and takes it downstream. Ecuador upheld its rights of nature law, making global headlines and setting a legal precedent for the application of the rights of nature. However, enforcement of the ruling has proven difficult. Very little has actually been done to restore the damaged section of the Vilcabamba River. In other places in Ecuador, the law seems to have no force, as mining activities continue with no plans for the mitigation of environmental damage. El Ecuador, a pesar de ser el país que reconoce derechos de la naturaleza, permite que entre la minería a gran escala. En este mismo periodo, nosotros incluso hicimos un juicio contra la empresa Ecocorriente, que es la empresa que tiene el primer contrato en Cóndor Minador para el tema de minería a gran escala. Entonces, había muchos casos que eran evidentes, el tema de la minería era evidente para un país que nunca ha tenido minería a gran escala, que de repente lo tenga teniendo derechos de la naturaleza. Por ejemplo, en la Constitución se sostiene la defensa de las fuentes de agua y de los cauces de agua. Sin embargo, de aquello, en este momento la ley de minería dice que a las mineras se les tiene que garantizar todos los servicios, incluyendo los servicios hídricos, lo cual significa que la minera sí puede afectar los cauces y las nacientes de agua. Estas contradicciones gubernamentales tienen, de hecho, una serie de condicionantes muy difíciles para que los derechos de la naturaleza se apliquen. Este es un caso, compañeras y compañeros. Primero, hay gente que nunca va a aceptar que la naturaleza tenga derechos. Ya en la práctica tenemos serias dificultades, porque para los abogados y abogadas, para los jueces y juezas, es difícil dar ese paso, ¿ya? Entonces muchos no entienden que ni siquiera se requiere un marco jurídico, leyes predeterminadas para poner en vigencia los derechos de la naturaleza, porque la Constitución abre la puerta para aplicarlos sin ley alguna. Es más, yo tengo mucho recelo de que se quiera establecer una ley que norme los derechos de la naturaleza, cuando los derechos de la naturaleza deberían permear todas las leyes. Ecuador's world-famous Galapagos Islands lie 1,000 kilometers from the mainland. This unusual archipelago, where Charles Darwin did much of his pioneering work on natural selection, is home to a rich array of wildlife, including species found nowhere else on Earth. The islands, with their white sand beaches, animals, and tropical vegetation, are increasingly popular with tourists. In 2018, the island saw over 225,000 visitors, nearly 20 times the level from the 1960s. The population of the Galapagos has also increased from about 1,000 in the 1950s to over 30,000 people today. This human tide has created significant conservation challenges, with a greater need for freshwater supplies, electrical generation, and waste disposal. Increased construction, including that of illegal hotels and houses, pose even more challenges. Invasive plant and animal species are also threatening the Galapagos' unique biodiversity. 20 endemic species are now critically endangered. La naturaleza que está sufriendo hoy en día por nuestra culpa, directa o indirecta. In 1998, a special regime for the Galapagos Islands was established to help manage tourism, and a new law was designed to restrict migration to the islands. But these efforts only brought marginal improvements. A subsequent study recommended a cap on visitors, but the report was set aside, and its recommendations not implemented. Basically, when we talk about rights of nature versus development versus human interest versus economy, all those things, it really boils down to money. It's like, what do we value? Is this worthwhile or is this worthwhile? We have now said economy is everything. And I think we're really moving farther and farther away from any kind of potential to recognize that nature itself has value and should be recognized as having rights to exist. If tourism and development are detrimental to nature in the Galapagos, could the new rights of nature law be used to limit that development?
Perhaps yes, but whether the law will be applied is another question. The money earned by tourism may limit the political will to enforce such a law. Entonces va a ser un proceso dentro del Ecuador mismo, cómo poder implementar aquellos derechos, que va a tomar posiblemente décadas. Es como cuando existía la esclavitud en Estados Unidos, haces todo el tema de abolir la esclavitud y que el esclavo lo pasas de objeto a sujeto de derechos, ya no es legal pegarle, ya no deberías pegarle, porque es un absurdo, entendiste que eso era un absurdo. Hoy por hoy estamos entendiendo que estas leyes que simplemente te maltratan a la naturaleza y la contaminan es un absurdo. Al tratarla como una persona deberías decir, ¿por qué no dejamos de contaminar? ¿No es cierto? Entonces es un cambio muy radical de pensar a la naturaleza como de objeto a sujeto, que tomará tiempo, definitivamente aquí en Ecuador todavía no lo hemos podido implementar al 100%, tomará un poco de tiempo, pero para nosotros es como una de las únicas soluciones de entender cómo lograr de nuevo este equilibrio con la naturaleza, de entenderla como una persona.